Habíamos quedado ahorita que íbamos a discutir el circuito de RLC, que es un circuito que en donde para un voltaje constante la carga tiene este comportamiento. Esa es una ecuación diferencial un poquito más complicada de solucionar, pero no muy complicada. Pero, de ustedes, ¿cuántos ya vieron ecuaciones diferenciales? Por mi parte, no, profe. Gracias, Daniel. No, profe. No, Por mi señor. No, parte, señor. Bueno, obviamente cuando uno ve oscilaciones y ondas debería estar viendo ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y esto es el primer tema de oscilaciones y ondas. Entonces, movimiento oscilatorio que puede ser en un circuito, ¿cierto? Movimiento oscilatorio no significa que una masa esté moviendo, puede ser divinamente un circuito. Básicamente el circuito de RLC, lo primero que todo vamos a hablar de inductancia. ¿Qué es una inductancia? Entonces, Profe, disculpe, creo que no está compartiendo pantalla. gracias, Danilo. O sea, los otros no De nada, estaban profe. prestando atención, ni se dieron cuenta. Voy a hacer eso más a menudo en los cursos. No voy a compartir pantalla para ver cuánto dan cuenta. Ahí se da cuenta uno quién presta atención y quién no. profe, en mi caso, yo no sabía que ya, ajá, como tal, había empezado a escribir. Bueno, antes, listo, Orlando. Antes de definir inductancia, nos conviene pensar en en el flujo magnético. Nosotros ya en varias instancias del curso, ok, Linda. En varias instancias del curso hemos hablado de flujo magnético. Obviamente el flujo magnético son líneas de campo por unidad de área, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos definir el flujo magnético como la integral sobre una superficie. Ojo con esto. Esta es una superficie abierta, ¿cierto? De la inducción magnética producto punto con el diferencial de área de esa superficie, y esta integral por lo general es diferente de cero. Si fuera una superficie cerrada, tendríamos que la integral doble o la integral de superficie sobre una superficie cerrada es dp punto de A igual a cero, ¿cierto? Esto es la ley de Gauss para el campo magnético. Ley de Gauss para el campo magnético. ¿Cómo nosotros podemos motivar que esto es cierto? Recuerden que el magnetismo es una observación que se expresa en términos matemáticos. No hay forma de entender el magnetismo en términos microscópicos. No por lo menos en electromagnetismo. Necesitamos otras teorías, ¿cierto? Básicamente esto, lo que nosotros tenemos acá, se puede motivar con un imán. Supongamos que nosotros tenemos un imán. Tenemos acá un norte.
Tenemos acá un sur. Y si nosotros colocamos una brújula alrededor del imán, nos vamos a poder dar cuenta que la aguja de la brújula va a estar apuntando en la dirección de la inducción magnética, como ya, digamos, hemos discutido varias veces en el curso. Pero dibujé la orientación del norte y el sur al revés. Para poder que esto sea así, básicamente que las líneas de campo salen del norte magnético y llegan al sur magnético. En la parte inferior tenemos también, digamos, estas líneas de fuerza. Y los vectores tangentes a las líneas de fuerza son los vectores de la inducción magnética B. Entonces, así como una carga puntual tiene unas líneas de campo divergentes, esta tiene unas líneas de campo que rotan, ¿cierto? Entonces, comparado con la carga puntual, por ejemplo, si yo dibujo las líneas de campo eléctrico sobre una carga puntual, nosotros vimos ya varias veces en el curso que las líneas de campo de una carga puntual positiva son unas líneas divergentes. Como de este estilo. Más sin embargo, las líneas de campo, estas son las líneas de campo E y estas son las líneas de campo B. Las líneas de campo del imán son unas líneas de campo que son rotativas, como ustedes pueden ver. Para las líneas de campo de acá del campo eléctrico se cumple que la integral doble sobre una superficie cerrada S, que puede ser, por ejemplo, una esfera gaussiana que yo dibujé acá, del campo eléctrico producto punto con el diferencial de área, yo puedo así calcular el flujo eléctrico. Y esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Esta es la ley de Gauss de la electricidad. Si yo hago eso con el imán, el flujo magnético, que se puede calcular como la integral doble sobre una superficie cerrada de B punto de A, es igual a 0, si la superficie es cerrada. Esa es la ley de Gauss para
el magnetismo. ¿Cómo podemos motivar eso nosotros? Esto lo podemos motivar encerrando parte de este imán, por ejemplo, con un cubo gaussiano. Esto es un cubo. Las líneas de inducción que entran por esta cara del cubo son las mismas líneas de inducción que salen por esta cara del cubo. Por lo tanto, las líneas que entran son igual a las líneas que salen hacia el flujo de cero. Esa es la ley de Gauss para el magnetismo. Por lo tanto, nosotros ya tenemos dos de las ecuaciones de Maxwell. Dos ecuaciones de Maxwell. Tenemos la ley de Gauss para la electricidad que es integral sobre una superficie cerrada S de E punto de A igual a la carga encerrada por esa superficie sobre epsilon sub 0. Y tenemos la ley de Gauss para el magnetismo que es la integral sobre una superficie cerrada S de B punto de A igual a 0. Esas son las dos leyes. Ya la primera ley la hemos aplicado ampliamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Flujo magnético a través de una superficie no cerrada. Obviamente ya no es cero. Pues consideremos, por ejemplo, este experimento. Experimento con dos imanes. Listo. Bueno. Entonces, básicamente, tenemos un experimento con dos imanes. Supongamos que esto de acá es un sur y esto es un norte. Y acá tenemos un sur y un norte. O sea que esos dos imanes se van a atraer. Pero supongamos que nosotros los mantenemos separados. Si yo dibujo las líneas de campo, las líneas salen del norte y entran al sur, por ejemplo. O sea que aquí habría unas líneas de campo como de este estilo. Y acá, obviamente, van a haber unas líneas de campo que salen del norte, por ejemplo, y entran al sur. Y acá unas líneas que salen de este norte y van al sur. Entonces acá salen del norte.
y van al sur. Por ejemplo. Y acá lo mismo, estas líneas salen del norte y van al sur. Si yo coloco por ejemplo, un cubo gaussiano y encierro alguno de los imanes con ese cubo, entonces sabemos que el flujo de estas líneas de campo B a través de ese cubo es cero. Ahora, ¿cómo hago yo para definir una superficie a través de la cual el flujo magnético no sea cero? Yo entre los dos imanes, por ejemplo, puedo crear una superficie. Por ejemplo, puedo colocar esta superficie de acá. Y como es una superficie abierta, las líneas que salen del norte y van al sur nunca vuelven, ¿cierto? Por lo tanto, el flujo magnético a través de esa superficie es diferente de cero. Flujo magnético a través de la superficie S de B punto de A es diferente de cero. ¿Por qué quería hablarles del concepto de flujo magnético y enunciar la ley de Gauss? Prácticamente para hablar de la inductancia, ¿cierto? Eso es todo. Simplemente quiero hablar de la inductancia. Para que hablemos de los circuitos RLC. La inductancia es esto. Supongamos que usted tiene un cable de esta forma. Usted tiene, por ejemplo, acá, usted tiene un cilindro metálico sobre el cual enrolla un cable por el que circula corriente. Entonces usted obviamente conecta ese cable a una batería. Este es el más de la batería. Y este es el menos. La relación entre el campo magnético y la corriente me dice a mí lo siguiente, que el campo magnético y la corriente o la inducción magnética y la corriente son ortogonales. Dice que el campo magnético o la inducción magnética es igual a mu sub 0 sobre 4pi por la integral de línea sobre la trayectoria por donde circula la corriente un segundo. De la corriente por el diferencial de línea por donde circula la corriente, producto cruz con el vector dirección que une el punto de campo sobre el punto de origen, o sea, el punto donde está el diferencial de corriente. Esto lo vamos a ver bien mañana. Dividido la distancia al cuadrado. Obviamente la corriente que va en dirección DL ha de ser ortogonal al campo magnético. ¿Por qué? Porque está definitivamente en producto punto.
Por lo tanto, nosotros podemos decir que los dedos de la mano derecha son ortogonales al pulgar. Así, si la corriente circula en esta dirección, la corriente comienza a ir en esta dirección a través de lo que nosotros conocemos como solenoide. Esta es la dirección. Si usted amarra el solenoide en la dirección, si usted amarra el solenoide con los dedos de su mano derecha en la dirección en la que circula la corriente, el pulgar le va a apuntar en la dirección en la que apunta el campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético va a apuntar en esta dirección, la inducción magnética. Y si usted mira la inducción magnética alrededor del solenoide, se va a dar cuenta que este solenoide tiene un efecto imán de esta forma. Entonces van a ver unas líneas de campo que van a ir en estas direcciones, unas líneas del campo de inducción magnética. Entonces aquí nosotros podemos decir varias cosas. La fuente de la rotación, porque vea que las líneas de campo están rotando alrededor del solenoide. La fuente de esa rotación es la corriente. Por lo tanto, B tiene rotacional debido a que existe una densidad de corriente J, como la definimos ayer, multiplicada por μ sub 0. Esta ecuación que tenemos acá, que es la ecuación para el rotacional de la inducción magnética en ausencia de variación temporal de los campos. Esta ecuación que tenemos nosotros acá se llama la ley de Ampère. Mañana vamos a ver esa ley, cómo se modula esa ley en presencia de un campo eléctrico variante con el tiempo. ¿Qué otra cosa nosotros podemos sacar en claro acá? Que hay un flujo magnético alrededor de esta espira hay un flujo magnético alrededor de esta espira y obviamente ese flujo magnético lo siente la misma espira, ¿cierto? Entonces, cuando hay inductancia, o sea, el fenómeno de inductancia acá es cuando debido a este flujo magnético se induce una corriente que va en dirección opuesta a la corriente que usted tiene ahí. ¿Por qué? Porque se induce un voltaje que va en dirección opuesta a este voltaje. Si este era más menos, ahora hay un voltaje menos más, que induce una corriente en dirección contraria. Eso se llama la ley de inducción de Faraday. Mañana vamos a esto en más detalle. Faraday Lens. Básicamente lo que eso dice es que si este flujo magnético que está generando esa bobina o esa espira cambia con el tiempo, existe algo que se llama voltaje inducido,
que tiene una polaridad opuesta al voltaje que generó el flujo magnético. Ese voltaje en verde de esa batería inyectó una corriente sobre la esfera y esa corriente generó ese flujo magnético. Ese flujo magnético, cuando cambia con el tiempo, va a inducir un voltaje en esa bobina que tiene la dirección opuesta al voltaje que indujo ese flujo digamos, para comenzar. O sea que la polaridad de B inducido es contraria a la polaridad de la batería. Y esto es igual a la integral de línea sobre una trayectoria cerrada de un campo eléctrico inducido, producto punto con dl, sobre gamma, donde gamma es una trayectoria que define una superficie abierta por donde circulan las líneas de flujo. O sea, gamma define una trayectoria por acá. Esta es una trayectoria gamma. Y esta es una superficie S. Y por esa superficie S, entonces hay un flujo magnético. Lo puedo dibujar así. Unas líneas de flujo a través de la superficie S. Y esto no es otra cosa que igual a menos la derivada del flujo magnético cambiante con el tiempo con respecto al tiempo. Por eso, para que haya un voltaje inducido en esta bobina o en este solenoide, tiene que haber un cambio en el tiempo con el flujo magnético. Obligatoria y forzosamente. Si el cambio en el tiempo del flujo magnético, o sea, si el flujo magnético es constante con el tiempo, no hay voltaje inducido. Esta es la segunda parte cuando yo les dije que lo más importante del curso de electromagnetismo era energía potencial eléctrica y la ley de inducción de Faraday, me refería a esta ley. Esto es supremamente importante para casi cualquier cosa que se haya inventado en el mundo. Las comunicaciones, los computadores, la televisión. El transformador, por ejemplo. Entonces, siempre y cuando este flujo magnético sea variante con el tiempo, se va a inducir un voltaje inducido con polaridad opuesta al de la batería. Ahora, ¿qué es la inductancia? La inductancia es la capacidad que tiene esta bobina, ¿cierto? O ese solenoide para producir corriente en la dirección opuesta en su polarización, o sea, almacenar corriente en dirección opuesta a la corriente de polarización, ¿cierto? Cuando el flujo que genera esta cambia con el tiempo. Entonces, básicamente, nosotros de acá lo que podemos sacar en claro es esto. El flujo magnético se puede expresar como la inductancia L por la corriente. Y nosotros podemos tener procesos a inductancia constante o a corriente constante. Por lo tanto, a inductancia constante, la derivada del flujo con respecto al tiempo es igual a la derivada de L por I con respecto al tiempo. Sacamos L y esto queda L por la derivada de I con respecto al tiempo. Listo. Ahora, este voltaje de acá es igual y opuesto al voltaje de la inductancia. Opuesto en polarización, ¿cierto? Por lo tanto, el voltaje de la inductancia lo podemos escribir como menos el voltaje inducido. Y esto menos el voltaje inducido sería entonces menos la derivada del flujo. O sea, menos L por dI dt. O sea que el voltaje en la inductancia es simplemente L dI dt. Como habíamos visto.
Esto es lo que necesitamos para utilizar las leyes de Kirchhoff con circuitos con inductancia. Ahora, ¿qué es la inductancia? Entonces sabemos que esa inductancia es simplemente un cable que se enrolla en forma de espira, de bobina, de solenoide. Pero ¿qué es la inductancia? La inductancia es la capacidad que tiene ese solenoide para inducir un voltaje debido al flujo que ella misma genera. O sea, hay veces que le llama autoinductancia. Y eso tiene que ver con que hay un efecto. Daniel, ¿usted ya le enseñaron inductancia mutua o no? No, no, señor. No, Dios mío bendito. Pues que, Danilo, la lección más importante del electromagnetismo para usted es una cosa. Uno no ve circuitos sin ver electromagnetismo. Sí, ¿Listo? profe. Sí, señor. Supongamos que nosotros tenemos acá una inductancia. Y la estamos polarizando con esta batería de acá, más o menos B1. Como nosotros polarizamos esta inductancia con más o menos B1, entonces, bueno, acá va a haber un flujo magnético que va a ir como en esta dirección, ¿cierto? Un flujo magnético que no es un flujo de un imán, ¿cierto? Esto simplemente, este magnetismo de acá se debe a la corriente, como les mostré en la ley de Ampère, acá. O sea que esto no es un imán, sino que se llama un electroimán, ¿cierto? El otro, el de la cocina, este imán que yo les dibujé ahorita, estos de acá se llaman imanes permanentes. ¿Listo? Listo. Entonces ahora, las líneas de campo, obviamente, son de este electroimán, son de esta forma. Parte de este flujo magnético es un flujo que vuelve a la misma bobina, al mismo solenoide. Como ustedes pueden ver, parte de ese flujo, de este flujo magnético de la bobina 1, vuelve a la misma bobina, pero parte de ese flujo intersecta una segunda bobina. ¿Cierto? La parte del flujo que intersecta la segunda bobina, que está polarizada con esta batería, más o menos B2, se llama flujo mutuo,
Se llama flujo mutuo entre la bobina 1 y la bobina 2. ¿Cierto? Coloquémosle aquí Φ'M. Ese es el flujo y es el mismo flujo que, por ejemplo, aquí generaría la bobina 2 y que sentiría la bobina 1. Esta bobina 2, obviamente como la corriente viene por acá. Entonces, esta bobina va a generar un flujo de esta forma. Parte de ese flujo vuelve a la bobina 2 y parte de ese flujo atraviesa la bobina 1, que es el flujo mutuo. Estas serían las líneas de campo. Este principio del flujo mutuo es una de las piedras angulares de la ingeniería eléctrica. En este concepto se basan los generadores, los motores, pero sobre todo los transformadores. Pues, profe, no me habían explicado eso, pero sí como que tenía como algo de idea más o menos sobre ello. O sea, ahorita que estaba haciendo estas las dos bobinas, estaba imaginándome era los transformadores. No, o sea, esto se lo enseñan a uno en el primer curso de circuitos, viejo, pero para uno poderle enseñar esto a una persona bien, necesita electro, oscilaciones y ondas y ecuaciones diferenciales. Sí, en definitiva sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el flujo mutuo? Entonces tenemos flujo mutuo y tenemos el autoflujo, que es el flujo que genera la bobina 1 que siente la bobina 2, y el flujo que genera la bobina 1 que siente la bobina 1, y el flujo que genera la bobina 2 que siente la bobina 2. Esto hay veces en la notación esto se escribe como flujo entre 1 y 2. Esto se escribe como el flujo entre 1 y 1. Y esto como el flujo entre 2 y 2. O sea que el voltaje en la inductancia tiene una contribución del autoflujo y del flujo mutuo. Por lo tanto, el voltaje en la inductancia, básicamente, que es igual a L, el voltaje en la inductancia 1, por ejemplo, es igual a L1, que es la inductancia 1, por la derivada de la corriente por L1 con respecto a T, más un coeficiente M12, que es la inductancia mutua, por la derivada de la corriente por la inductancia 2 con respecto al tiempo. Y el voltaje en la inductancia 2 es igual a la inductancia 2 por la derivada de la inductancia 2 con respecto al tiempo, más el coeficiente de flujo mutuo por la derivada de la inductancia 1 con respecto al tiempo. Esas son las ecuaciones del voltaje en la inductancia para dos inductancias que están mutuamente acopladas debido al flujo magnético. Esto lo podemos escribir de forma matricial. El voltaje en la inductancia 1 y el voltaje en la inductancia 2.
es igual ¿a quién? A la inductancia 1, la inductancia mutua entre 1 y 2 acá, inductancia mutua entre 1 y 2 acá, y la inductancia 2 por la derivada de la corriente en la inductancia 1 y acá la derivada de la corriente en la inductancia 2. Estas son las ecuaciones de dos inductancias mutuamente acopladas. O sea, que si usted tiene dos inductancias mutuamente acopladas y escribe las leyes de Kirchhoff, debe de utilizar este voltaje. Un voltaje que tiene la contribución del autoflujo y del flujo mutuo. O sea, hay un autoflujo y flujo mutuo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ecuaciones de voltaje para el siguiente circuito. Tenemos, digamos que una fuente de voltaje acá. Llamémoslo esto más o menos B. Tenemos una resistencia R1 acá. Una capacitancia acá. C1. Tenemos aquí una inductancia L1. Esto es V1. Acá tenemos una inductancia L2. Una resistencia R2. Y acá tenemos una fuente de voltaje más o menos B2. ¿Qué es lo que a nosotros, escuchen bien esto, sobre todo Danilo, qué es lo que a nosotros nos tienen que dar para poder solucionar este circuito por las leyes de Kirchhoff? Nos tienen que dar una marca sobre la inductancia. No se le olvide ese pedazo, Danilo. Busque la marca sobre la inductancia, es una marca que da el fabricante. Cuando usted compra una inductancia mutuamente acoplada con otra, el fabricante le da esa marca. Aquí va a haber una marca, por ejemplo, un circulito. Y aquí otro circulito, por ejemplo, por acá. Ya vamos a ver para qué son esos circulitos. Entonces vamos a definir que por aquí hay una corriente I1 y de acá sale una corriente I2. Entonces, como nosotros tenemos dos circuitos acoplados magnéticamente a través de la inductancia, básicamente tenemos que escribir dos leyes de Kirchhoff. Escribamos la primera en términos de los voltajes. Primero, en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Escribir los voltajes. O sea, B1 es igual a BR1 más BC1 más BL1, ¿cierto? B1, que es el voltaje de la fuente, es igual a BR1, el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la capacitancia 1 más el voltaje en la inductancia 1. El voltaje en la resistencia 1 es I1 por R1. El voltaje en la capacitancia 1, este de acá es básicamente la carga en el capacitor C1 dividido la capacitancia C1, ¿cierto?
más BL1. ¿Quién es BL1? Como está mutuamente acoplada, entonces es L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Ahora, yo les dije a ustedes que esto era más el coeficiente o la inductancia mutua M12 o el coeficiente de acoplamiento mutuo por la derivada de la corriente en el otro circuito. Ahora, ojo con esto. Ese más hay que mirarlo con mucha atención. Básicamente, que este más que nosotros tenemos acá depende de lo siguiente. Observen la corriente por acá. En este circuito 1 y 1 entra a la inductancia por el terminal marcado, ¿sí o no? Sí, señor. Pero en este otro circuito, I2 entra a la inductancia por el terminal no marcado. Si con dos circuitos mutuamente acoplados, en un circuito la corriente entra por marcado y en el otro entra por no marcado, entonces el coeficiente de inductancia es negativo. O sea que hay que decir menos M12. O sea, el voltaje 1 es igual. ¿Quién es la carga 1? O más bien la corriente 1, derivada de la carga. O sea que esto es R1 por la derivada de la carga 1, ¿cierto? Obviamente usted puede escoger que la carga es la integral de la corriente y le queda una ecuación íntegro diferencial, ¿cierto? La derivada de la carga en C1 con respecto al tiempo más la carga en C1 sobre C1 más L1 por la segunda derivada de la carga en C1 con respecto al tiempo menos M12 por la derivada de I2 con respecto al tiempo. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación es la ecuación para el segundo circuito, para este de acá. Ahí no hay capacitancia. Simplemente nosotros escribimos que B2 es igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la inductancia 2. O sea que esto es I2 por R2. ¿Cierto? Más L2 por la derivada de I2 con respecto al tiempo, menos, porque entra por no marcado y I1 entra por marcado. M12 por la derivada de I1 con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Esta es la segunda ecuación. Bueno, a ver. Típicamente lo que se busca es desacoplar estas dos ecuaciones que están acopladas magnéticamente. O sea, B1 es igual a I1 o a R1 por I1. ¿Cierto? Más L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo, más 1 sobre C por la integral de I1 de tau, menos M12 por la derivada de I2
con respecto al tiempo. B2 es igual a R2I2 más L2 de I2 de T menos M21 por la derivada de I1 de T. Son dos ecuaciones que uno tiene que resolver simultáneamente. Pues obviamente de acá nosotros podemos despejar fácilmente la derivada de I1. O no podemos despejar I1. Una cosa que uno podría hacer sería derivar en ambos lados, ¿cierto? Acá le van a quedar derivadas de I1, segundas derivadas de I1, ¿cierto? Esto le va a quedar I1 acá. Y derivando acá le va a quedar una derivada de I2, derivada segunda de I2, derivada segunda de I1. Y cuando usted deriva en ambos lados, esto queda más fácil de desacoplar, ¿cierto? En todo caso, le quedan dos ecuaciones diferenciales de segundo orden en ambos lados. Acá queda de segundo orden porque estas están acopladas, ¿cierto? ¿De qué forma uno puede solucionar esto? Básicamente, uno puede decir, por ejemplo, que y esto acá, en un lado usted puede despejar I1 y en el otro lado despeja I2 y escribe dos ecuaciones solamente en términos de la derivada de I1 y de la derivada de I2. En todo caso, cuando uno tiene circuitos mutuamente acoplados, le quedan dos ecuaciones diferenciales de primer orden mutuamente acopladas. Obviamente acá en este curso, digamos que no nos vamos a ocupar de desacoplar las ecuaciones. Simplemente queremos saber cómo se escriben ecuaciones de circuitos que tengan acoplamiento mutuo entre las inductancias. También puede existir el caso en donde los circuitos estén desacoplados debido a que la constante de acoplamiento sea muy pequeña. O sea, en donde el voltaje de esta inductancia L, que es más o menos BL, simplemente sea un voltaje debido a la autoinductancia y que no haya inductancia mutua, ¿cierto? Que es el caso que vamos a analizar ahora. Entonces, más o menos el voltaje C. Aquí es una resistencia R. Y esto es una batería V. Entonces, obviamente, esperen un momentico, yo escribo esto por acá. Aquí es más o menos V. Aquí acá podemos escribir el voltaje de la resistencia. Así, el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la inductancia más el voltaje de la capacitancia, ¿cierto? Ahora reemplazamos la expresión para el voltaje de cada cosa, sabiendo que por acá circula una corriente de I y acá esto se carga con más Q y acá con menos Q, ¿cierto? Voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia, que sería R por I, más el voltaje en la capacitancia, que sería la carga en la capacitancia sobre la capacitancia, más el voltaje en la inductancia, que sería la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y sabemos que la corriente es igual a la derivada de la carga en el capacitor con respecto al tiempo.
Listo. Ahora voy a dividir todo por L. Y me va a quedar esta ecuación. Ya casi divido todo por L. Me queda que B sobre L es igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo más, y acá otro más. Me queda R dividido L por la corriente y me queda la carga dividido L por C. Eso tiene pinta de ecuación diferencial. Ahora vamos a reemplazar a I por dQ de T. O sea que obviamente si I es igual a dQ de T, la derivada de I con respecto a T es igual a la segunda derivada de Q con respecto a T. ¿Cierto? Entonces, si nosotros reemplazamos eso ahí, nos queda acá. Segunda derivada de Q con respecto a T. Más R sobre L por la derivada de Q con respecto a T. Más Q sobre LC igual al voltaje de la fuente, que puede depender del tiempo dividido L. Esta es la ecuación diferencial de segundo orden para un circuito RLC. Preguntas hasta ahí. No, señor. Muy bien. Vamos a mirar a uno una cosa. Como ustedes no han visto ecuaciones diferenciales, yo les voy a explicar una cosa. Una ecuación diferencial puede tener dos soluciones. Una solución, aquí en esta, o primero, en esta ecuación diferencial, como estamos derivando varias veces a Q, en esta ecuación diferencial a Q se le conoce como la respuesta. O en términos matemáticos es lo que uno va a solucionar. Nosotros necesitamos una solución para Q. Y a V de T, que es el voltaje, se le conoce como la excitación. Nosotros tenemos dos soluciones a ecuaciones diferenciales. Para esa ecuación diferencial, yo puedo obtener una solución Q sub H de T más una solución Q sub P de T. Esta solución se llama la solución a la homogénea y es cuando el voltaje es igual a cero. O sea, cuando no hay excitación. Y esta es una solución a la particular que se llama así porque esta es para una forma particular del voltaje. Entonces nosotros primero vamos a solucionar la homogénea para ver qué tipo de amortiguamiento tiene esto. Para eso, esta ecuación que tenemos acá, la voy a volver a escribir acá, segunda derivada de la carga con respecto al tiempo.
R sobre L por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Q sobre LC. Y obviamente todo esto es igual a 0. Esa es la ecuación diferencial amortiguada de segundo orden homogénea. Ecuación diferencial. Amortiguada por este término de acá, ¿cierto? Es el término disipativo. Ecuación diferencial amortiguada homogénea. Típicamente cuando nosotros tratamos con sistemas físicos en donde hay un oscilador armónico pero está amortiguado, como en este caso, lo comparamos con una ecuación de este tipo. Queremos escribirlo como la segunda derivada de desplazamiento X con respecto al tiempo. Ahora no vamos a utilizar la notación de segunda derivada. Cuando derivemos algo dos veces con respecto al tiempo, simplemente coloquémosle a la variable que estamos derivando, le coloquémosle 2 puntos acá, para que sea X 2 puntos, más 2 zeta omega 0 por X puntos, o sea, por la derivada, la primera derivada, más omega 0 al cuadrado por X. Esto igual a 0. Esta es la forma más general de nosotros representar el problema de amortiguamiento en un sistema físico con una ecuación diferencial. Listo. Por lo tanto, de acá, ustedes simplemente pueden hallar zeta y omega 0 en términos de L y C. O sea, zeta va a ser una función de L y de C. Y de R también. Y omega 0 va a ser una función G de L, C y posiblemente R, ¿cierto? Ustedes ya tienen que determinar eso. ¿Cómo sabemos nosotros qué tipo de dinámica tiene esto? Pues básicamente, nosotros podemos ensayar, por ejemplo, con diciendo que vamos a asumimos que por ejemplo Q de T es igual a Q sub 0 por E a la menos alfa T, por ejemplo. Coloquemos acá más bien esto, E a la ST. Si esto es así, entonces tenemos la primera derivada, perdón, la derivada 0, la habíamos hecho ahorita con este moradito, o sea que era simplemente Q de T igual a Q sub 0. No la trabajamos con Q, sino con la general, con X, más bien. Porque hay una tareita que ustedes tienen que hacer. Acá entonces decimos que X de T es igual a X sub 0 por E a la ST, ¿cierto? Así,
básicamente x de t, que sería en moradito, entonces es igual a x sub 0 por e a la st. X punto de t es la derivada de eso, o sea que bajamos ese. O sea, x sub 0 por s por e a la st. Esto lo que les estoy explicando es supremamente importante. Ojalá que estén poniendo atención. Y no me digan que siempre ponen atención porque obviamente eso no es verdad. X dos puntos de t es la segunda derivada de esto, o sea que bajo otro s de acá y me queda x sub 0 por s al cuadrado por e a la st. Bueno, estas las debe haber hecho en otro colorcito. Por ejemplo, esta de la segunda derivada era originalmente amarilla, ¿cierto? Escribamos eso en amarillo. Entonces esto es x dos puntos de t es igual a x sub 0 s al cuadrado por e a la st. Esto es igual a s al cuadrado por x sub 0 por e a la st. Y esto no es otra cosa que x. Esta era en rojito. X punto de t, entonces es igual a x sub 0 por s por e a la st. O sea que esto es igual a s por x sub 0 por e a la st. Cuando nosotros reemplazamos esto en la ecuación diferencial, ¿cómo nos queda? Nos queda x dos puntos de t por acá. Aquí nos queda 2 zeta omega sub 0 por x punto de t. Y nos queda x más omega sub 0 al cuadrado x de t. Listo. Ahora, si reemplazamos las derivadas que acabamos de encontrar acá, pues por ejemplo, vamos a reemplazar esto, que es s al cuadrado de x sub 0 e a la st. S al cuadrado por x sub 0 e a la st. Reemplazamos acá. Nos queda 2 zeta omega sub 0 s por x sub 0 e a la st. Si ustedes no son capaces de hacer cita, reemplacen esa cita por otra cosa, por ejemplo, por lambda, ¿cierto? Y acá simplemente nos queda omega sub 0 al cuadrado, x sub 0 por e a la st. Todo esto igual a 0 y sumamos cada término.
Ahora, yo voy a factorizar x sub 0 por e a la st. Multiplicado por algo que da 0. Entonces, adentro voy a dejar s al cuadrado 2 zeta omega sub 0 s omega sub 0 al cuadrado. Si todo esto es igual a 0, eso ha de tener que ser porque este polinomio de acá es igual a 0. Entonces nosotros hemos convertido un problema de una ecuación diferencial homogénea y amortiguada en un problema algebraico, en un problema de solucionar una ecuación de segundo orden en S. Así, tenemos que hallar la solución de S al cuadrado más 2 zeta omega 0S más omega 0 al cuadrado igual a 0. Y después lo que nos dé S acá, lo reemplazamos y tenemos nuestra solución. X de t va a ser igual a una constante A1 por E. A1 ya tiene X sub 0 ahí incluido, lo absorbe. Porque la solución de una ecuación diferencial es la superposición de sus soluciones linealmente independientes. Uno tiene que verificar que estas dos sean linealmente independientes. E a la S1t más, podemos colocar, por ejemplo, A por E a la S1t más B por E a la S2t, donde S1 y S2 son las raíces de este polinomio de acá, obviamente. Y así nosotros tenemos una solución para la homogénea y la graficamos. ¿Cómo sabemos si estas son linealmente independientes? Con el browskiano. Espero yo miro si esto describía, si es que ya no me acuerdo. Casi, pero no venía acá. El browskiano es una matriz o es el determinante de una matriz donde usted coloca las soluciones de la ecuación diferencial. En este caso, por ejemplo, coloca aquí E a la S1t, E a la S2t, y aquí coloca la derivada con respecto al tiempo. S1 por E a la S1t, S2 por E a la S2t. Si tuviera tres soluciones, entonces tendría que derivar dos veces con respecto al tiempo. Por acá solamente tenemos una solución, entonces con esto nos basta. ¿Cuánto vale esto? El determinante de esto es S2 por E a la S1t, E a la S2t menos S1 por E a la S1t, E a la S2t. Eso quedó muy pegado ahí. Menos S1, E a la S1t, E a la S2t. Factorizando esto nos queda S2 menos S1 por E a la S1t, E a la S2t. Básicamente que lo que esto implica para que este browskiano no sea 0 es que S2 tiene que ser diferente de S1. Cuando el browskiano es igual a 0, estas dos soluciones son linealmente dependientes y por lo tanto usted no puede expresar a x de t como la suma de estas dos soluciones, como la superposición, lo tiene que expresar así.
como A por E a la S1T más T más B por T por E a la S2T. Usted coloca ese T para garantizar la independencia lineal entre las dos soluciones. Cuando S1 es igual a S2. O sea, cuando hay una multiplicidad en las raíces de esta ecuación. Acá les he enseñado hartísimo sobre teoría de ecuaciones diferenciales, chicos. Bueno. A ver. Esa solución la solución a la homogénea que ustedes tienen ahí debe darles como algo así. Hagamos primero esto. Esto puede ser, por ejemplo, E a la menos alfa T. Y esta es menos E a la menos alfa T. Entonces acá, básicamente, que sí tenemos una oscilación, pero es una oscilación que viene amortiguada por estas exponenciales. Listo. ¿De qué depende qué tan rápido se amortigua? Eso es una cosa que ustedes van a tener que averiguar. ¿Cómo queremos? ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos que esto esté amortiguado? Típicamente, el amortiguamiento también es útil, ¿cierto? O sea, el amortiguamiento se puede utilizar para muchas cosas. Eso depende para lo que usted quiera el circuito, ¿sí o no? En ingeniería eléctrica nosotros no queremos amortiguamiento típicamente, por ejemplo, en una línea de transmisión. Nosotros queremos que la onda, digamos, oscile perpetuamente a 60 hercios. Hay en otras aplicaciones en donde queremos es analizar el tipo de amortiguamiento. Por ejemplo, en química. Uno tiene una reacción química que tiene oscilaciones químicas, tiene una dinámica. Uno quiere saber esas, las oscilaciones, qué origen tienen. Y también quiere saber el amortiguamiento, qué origen tiene sobre todo la escala de tiempo en la que se amortigua la solución, la reacción química, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tardan las ecuaciones, las oscilaciones, perdón, en amortiguarse? Y ese tiempo tiene que ver con qué, cuál es el origen o cuál es el mecanismo a partir del cual se origina ese amortiguamiento en reacciones químicas. Eso es un fenómeno muy, muy típico en reacciones químicas, sobre todo en un tipo de reacciones químicas, que incluyen, por ejemplo, el boro, ¿cierto? Entonces, bromuros y cosas por el estilo. Eh, Hay otras aplicaciones también. Antes, cinética química, eso le compete tanto a los ingenieros químicos como a los químicos. Muchas aplicaciones donde aparece el amortiguamiento y uno quiere saber por qué hay amortiguamiento o cómo puede uno utilizar el amortiguamiento acá, ¿cierto? En ingeniería eléctrica también, por ejemplo, aparecen ondas que no son de 60 hercios, sino que son de frecuencias más bajas, ¿cierto? Se llaman, en ingeniería eléctrica, eso se reconoce como una oscilación subsincrónica. O subsíncrona.
porque está por debajo de la frecuencia síncrona, que es 60 hercios, a la frecuencia de sincronización de toda la red. En este caso, uno sí quiere que esas ondas, como son perjudiciales para los sistemas de eh, mm, protecciones, entonces uno quiere que esas ondas se amortiguen ligero. Pero uno quiere que, por ejemplo, la onda síncrona de 60 hercios se amortigue. Acá uno tiene que jugar y analizar, digamos, la situación de los pros y los cons que tiene un amortiguamiento, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que eso es todo lo que les quería contar ya sobre circuitos, realmente circuitos más avanzados con inductancias y todo eso, ¿cierto? Entonces, la parte particular no nos corresponde en este curso de electromagnetismo. Yo creo que ustedes deberían de practicar para ondas, solucionando ecuaciones de circuitos RLC con la solución particular. Entonces yo creo que ya podemos dejar hasta acá.